Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día miércoles 6 de mayo. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas diversas especialidades estarán muy pronto al servicio de toda la población caraqueña en el Centro Comercial Propatria, en el oeste de la ciudad de Caracas. Amigos, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante, interesantísimo. Vamos a retomar el tema de los salarios, pero vamos a hacer este análisis sobre el tema salarial, el tema de las remuneraciones en Venezuela, con un profesional de la economía. Hay que recordar que el salario mínimo que está establecido en la Constitución se mantiene congelado por 4 años consecutivos. ¿Y cuál ha sido el pretexto del gobierno para no mover ese salario hacia arriba? Que la economía no permite tener un mejor salario que los 130 bolívares que se mantienen vigentes desde el año 2022, porque supuestamente cualquier incremento en el salario significaría inflación. Y yo me pregunto, caramba, inflación hemos tenido todos estos 4 años sin que el aumento de salario se haya concretado, de modo que algo no huele bien en Dinamarca, como diría. Lo cierto, amigos, es que hoy vamos a estar analizando la economía y los salarios. Y quisiera que el invitado de hoy nos dijera cuál es el estado real de la economía venezolana. Ciertamente, cualquier incremento salarial es inflacionario. Y aun cuando pudiera tener algún componente inflacionario, no hay manera de que las políticas públicas globales del Estado puedan contrarrestar esa inflación para garantizar que la calidad, que el poder adquisitivo de los venezolanos pueda elevarse a niveles dignos. Voy a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, economista. Él es además profesor universitario, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Luis Crespo. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario. Gracias por la invitación, permitirme estar acá con ustedes y compartir esta tarde y conversar sobre un tema importante y polémico en el país. Sí, ciertamente durante las últimas semanas enfrentamos las matrices de opinión que pretenden utilizar el concepto del salario como el combustible que detonaría o detona la inflación en el país. Y bueno, creo que realmente a eso hay que salirle al paso y de manera responsable y científica. Hoy nosotros tenemos 1.512 días con el mismo salario, desde el 15 de marzo del 2022. En ese mismo lapso, la inflación se ha mantenido por encima de 3 dígitos. Te pongo un ejemplo. El presidente del Banco Central ayer publicó las cifras de inflación del mes de abril. Las mismas son 10.6% de abril, una inflación acumulada en el 2026, de enero a abril, 90%, pero cuando vemos la anualizada, abril 2025, abril 2026, es de 612%. O sea, un fenómeno que está exacerbado, un fenómeno que está creciendo constante y persistente y de manera agresiva. Y los salarios congelados. Son los mismos, los salarios son anclados. De hecho, bueno, creo que suficientemente los académicos lo hemos dicho. En Venezuela el problema de la inflación en este momento es un fenómeno monetario. ¿Qué significa eso? Que el alza de precios es presionada por el exceso de liquidez que realiza el Banco Central de Venezuela y que lo podemos medir a partir de que comenzó a publicar sus cifras en los últimos meses. Y bueno, la expansión monetaria en este país es significativa. Te voy a poner otro ejemplo. Las economías estables, que tienen precios estables, que tienen variables estables, el crecimiento monetario en un año de la cantidad de dinero que circula en la economía es entre 7 y 9% al año.
Nosotros en Venezuela, la acumulada del 2025 a 2026, voy a referir cifras rezagadas hasta el mes de febrero o marzo, estaba superando el 500%, o sea, una magnitud, valga la redundancia, exacerbada. ¿Cuál es el motivo? También lo hemos descrito. El Banco Central financiando déficit de empresas del sector público, o sea, el Banco Central utilizado como caja chica. Entonces, hace emisión monetaria para financiar ese déficit. Entonces, el gran responsable acá es el Banco Central. Ahora, el gobierno, en vez de desarrollar su política de desalarización y tener el salario como la variable de ajuste macroeconómico, porque cuando tú escuchas todos esos discursos de los empleadores públicos y privados, llegas a la conclusión de que la variable de ajuste macroeconómico, supuestamente ellos, para no distorsionar, es congelar el salario. Pero tú ves, por ejemplo, la indisciplina en el gasto público con gastos onerosos o gastos faraónicos. De hecho, era una vergüenza en medio del debate del salario lo que ocurría el día viernes en La Carlota, o todo lo que tiene que ver con el gasto faraónico que realizan en algunas obras que no son vinculadas a las necesidades de la gente. La gente necesita salario, hospitales, educación de calidad, electricidad, vialidad, elementos que tienen que ver con la calidad de vida. Ok, tú dices, Luis, que la inflación que ha prevalecido a lo largo de todos estos años es una inflación monetaria, producto de una abundancia de recursos, de liquidez en la calle. Todo ese dinero que circula es dinero inorgánico. Es dinero que no es producido por la actividad económica, ¿verdad? El flujo de esos recursos que se inyectan en la economía no es el resultado de actividad económica. Por ejemplo, ¿qué es el dinero? El dinero tiene tres cualidades. La principal es que es un instrumento transaccional, permite a los individuos ponerse de acuerdo y realizar el intercambio. Ahora, ¿qué voy a intercambiar? Bienes y servicios. Esos bienes y servicios son producidos por actividad económica. O sea, la cantidad de dinero que debe circular en la economía debe guardar relación con lo que ella produce. Si yo genero un desequilibrio, comienzan a aparecer los problemas. Entonces, si hay más dinero que bienes que voy a intercambiar, la gente va a demandar más mercancías o bienes y servicios, por lo tanto los precios suben. Y si eso no se corrige, se mantiene constante y persistente y es donde aparece el fenómeno monetario, que es lo que está ocurriendo acá. Las cifras son significativas. El Banco Central las escondía. Sí. Por ejemplo, la última vez antes de que comenzara a publicar en este momento, la última publicación fue mayo-junio de 2025 y ahí quedaba efectivamente demostrado hacia dónde iban los recursos. En las cuentas nacionales tú puedes ver emisión de liquidez que iba a sectores, a financiamientos de empresas del sector público. ¿Quiénes son esas? Corpoelec y PDVSA. Ahora fíjate, el gobierno de algún modo ha venido tratando de atacar la devaluación de la moneda por la vía de inyecciones en divisas al mercado cambiario. ¿Qué efecto ha tenido eso desde el punto de vista económico para el crecimiento de la inflación o para más bien su aplacamiento? Sí, voy a utilizar unos ejemplos bien cotidianos para que los podamos sacar del mundo técnico. Mira, hay una relación directa entre la variación del dólar o de la divisa y los precios. En Venezuela, cualquier cosa que pase con el tipo de cambio se refleja en los precios. Si aumenta el valor del dólar con respecto al bolívar, eso dispara los precios. Lo tenemos medido. Hasta marzo de este año existía una correlación del 85%. O sea, cualquier cosa que ocurra en el mercado cambiario tiene la posibilidad en un 85% que impacte los niveles de precio. Normalmente, o debido a las distorsiones que hay en el mercado cambiario, vivimos a diario devaluaciones constantes. Ayer cambió de ritmo, venía entre 0.26 céntimos, 0.50 céntimos, ayer se movió en 3 bolívares. Eso se refleja en inflación, eso se refleja en aumento de precios. Todo lo que pase en el mercado cambiario va a impactar los precios en la economía venezolana. Ahora, el gobierno ha estado inyectando, el Banco Central ha estado inyectando cada vez más recursos. ¿Qué tenemos? Un mercado cambiario
donde la cantidad de divisas que se ofertan son insuficientes para lo que la gente compra en ese mercado. Hay la necesidad de divisas para las empresas operar, pero también la incertidumbre y el miedo de lo que pueda pasar en la economía venezolana, y la gente también demanda divisas ante la incertidumbre. Son dos factores que presionan el mercado cambiario. El gobierno ha incrementado la oferta de divisas, o el gobierno no, el Banco Central ha ofertado mayor cantidad de divisas. El presidente del Banco Central el lunes anunció que para el mes de mayo va a ofertar 1.350 millones de dólares. En el mes de abril ofertaron 1.000 millones de dólares y en el mes anterior estuvo entre 500 y 600. O sea, la oferta de divisas al mercado cambiario venezolano ha incrementado significativamente. De hecho, la brecha ha disminuido a aproximadamente 29%, la brecha entre el paralelo y el tipo de cambio oficial. Sin embargo, dice que ayer subió, se disparó un incremento de 3 bolívares en el tipo. ¿A qué se debe ese incremento? Expectativas de incertidumbre, anuncios, porque en definitiva, bueno, ahí, valga la redundancia, mucha expectativa sobre hacia dónde va la economía venezolana, hacia dónde van los anuncios. Por ejemplo, el ciudadano, el venezolano que nos está escuchando y ve todos los días los anuncios millonarios en el país, se pregunta, bueno, ¿cuándo yo voy a sentir el reflejo de eso? ¿Cuándo voy a sentir que mis condiciones mejoran? Voy al hospital y tengo que comprar los insumos. Voy al colegio y la maestra tiene problemas. Si vivo en Valencia, Maracaibo del Táchira, los apagones son de 6 horas. Entonces, hay problemas a diarios en el país que no reflejan la danza de millones que todos los días nos anuncian, tanto los nuevos socios comerciales del gobierno encargado como el gobierno encargado. Siempre, pareciera que siempre, por lo menos en buena parte de la historia reciente del país, la mayoría de los gobiernos en general, han atacado la inflación por la vía de congelar los salarios o por lo menos ser muy discretos en el incremento salarial, que por cierto está congelado, acabamos de decir, en los últimos 4 años. Pero me pregunto, si se invirtieran los términos de esa fórmula y se alimentaran los salarios, el poder adquisitivo de la gente, de los trabajadores, de sus familias, ¿eso no elevaría las necesidades de que la producción creciera y eso de algún modo movería la economía hacia arriba? Mira, pues esto es solo una fábula, una imaginación que no tiene fundamento. De hecho, un modelo económico está fundamentado en la participación de 4 actores. La familia por la vía del consumo, las empresas por la vía de la inversión, el gobierno por la vía del gasto público y tu posición comercial ante el resto del mundo, que puede ser positiva o negativa. Cada uno de esos sectores tiene un efecto multiplicador con el otro. Si las empresas invierten más, va a generar más empleo, va a generar, el mayor empleo va a generar más consumo, a su vez eso va a generar más impuestos, el gobierno puede gastar más, sería un ciclo virtuoso y positivo. El tema es que esta economía viene de un ciclo de depresión económica, o sea, nosotros no podemos olvidar la depresión, la destrucción de factores productivos, no fue una simple recesión, estuvimos desde 2013 al 2021 en destrucción de las capacidades productivas del país, 75%, aunque el ciclo cambió, todavía somos una economía muy pequeña. Y las ineficaces políticas monetarias y fiscales agudizaron esos problemas. O sea, cuando en una economía que tiene 5 años creciendo, tú ves el discurso de la presidenta encargada que dice tenemos 20 trimestres creciendo. Y la gente se dice, bueno, si tenemos 20 trimestres creciendo, ¿por qué mis condiciones de vida no mejoran? Crearon nuevas fuentes de ingresos. En esos 5 años que estoy describiendo ahora, sí, donde se reanimó la actividad económica, donde la economía ha tenido signos positivos, crearon nuevos ingresos. Aumentó la producción petrolera. Obtuvieron mayores ingresos por la minería. Dolarizaron la gasolina. Crearon el impuesto a las grandes transacciones financieras y volvieron los peajes a este país. Es más, tú sales por Tazón y vale 180 bolívares, más que el salario mínimo. El salario mínimo es 130. Entonces, las fuentes de ingresos del gobierno se han incrementado, se han duplicado, se han triplicado.
En ese contexto, la recuperación del salario es posible, sin vincularla a creación de dinero inorgánico. Agrégale a eso, Luis, que ahora para tener un pasaporte tienes que pagar $200 y los anulan alegremente y entonces hay que volverlo a sacar. Y encima de eso, los registros y notarías, bueno, tienen aranceles, exacto, los servicios públicos. Todo eso hay que agregárselo a ese conjunto de ingresos adicionales extraordinarios a los que tú te refieres y sin embargo las condiciones de vida y de trabajo de la gente permanecen intactas. Claro, por eso me atrevo a afirmar que la variable de ajuste macroeconómico es el salario. Ellos no se ajustan el cinturón, ¿verdad? Tú ves los gastos faraónicos y desproporcionados que describíamos anteriormente. Mira, te voy a poner un ejemplo y soy muy cuidadoso y responsable con esto que voy a decir. No formo parte de los que utilizan eso como criterio porque pudiera obedecer a un resentimiento, pero lo hemos escuchado tanto que nos estamos planteando construir un índice. El discurso de las camionetas en las caravanas de los funcionarios públicos. Entonces, bueno, ojo, la gente puede tener su forma de realización. Pero como lo están repitiendo tanto, nosotros decimos, bueno, vamos a convertir el índice de caravana en algo académico. ¿Cuántos vehículos conforman una caravana de un alto funcionario? 4 vehículos. ¿Cuánto vale un vehículo de eso? 120 millones. Son 600 millones si son 5 vehículos. Y motos de altísima cilindrada. Y si son 4, son 480 millones. En un país donde hay 34 ministerios y 103 viceministerios. ¿Cuánto eso es en millones? ¿Por qué no ves hacia allá la posibilidad de ajuste? Bueno, el país puede generarle condiciones a ese funcionario. Bueno, una camioneta y una moto de alta cilindrada, pero 4 o 5, cuando lo multiplica, y así sucesivamente ves otros gastos que son onerosos, son gastos que realmente el país no está en condiciones para que se realicen, mientras le pides a los trabajadores que se sacrifiquen. Mira, cuando nosotros hablamos de que el salario no puede ser inflacionario y que hay una coyuntura favorable, es porque lo vinculamos con el flujo de recursos que están generándose por la mayor cantidad de ingresos que están generando el país. No lo estamos viendo a partir de las de recursos que están en el país. No, es claro, estamos produciendo 1.100.000 barriles con perspectivas de que cierre el primer trimestre, el primer semestre en 1.300.000 y que cierre el año en 1.500.000 a mejor precio. Hasta la semana pasada la cesta de petróleo en Venezuela por los temas geopolíticos estaba aproximadamente en $100. Estás vendiendo ahora a precio de mercado porque tus socios anteriores te compraban a descuento. Sí. Los chinos y los rusos te compraban a descuento. Y en Cuba, imagínate. Ok. Ahora tu nuevo socio comercial te paga cash. De hecho, el anuncio de los 1.300 millones que van a inyectar al mercado cambiario es producto de esas nuevas relaciones comerciales. Lo que 1.000 millones que inyectaron en marzo es producto de esas nuevas relaciones comerciales. La licencia 58 le quitó el torniquete sobre los flujos financieros al Banco Central y a la banca pública. Entonces, tienes un nuevo contexto donde puedes iniciar el proceso, y en eso hemos sido claros, de recuperación del salario, recuperarlo. Ok. El gobierno, sin embargo, Luis, sigue echándole la culpa a las sanciones. ¿Qué impacto real han tenido las sanciones en este pretexto gubernamental para no incrementar el salario mínimo? Mira, yo no soy defensor de las sanciones. Yo tampoco, pero no creo que los problemas económicos del país hayan sido inherentes solo a ese tema. Aquí también hay ineficiencia en el diseño de las políticas públicas y mal manejo de las finanzas públicas. Hay un caso notorio. En el 2024 yo estaba en la mesa de discusión con la Organización Internacional del Trabajo y nos decían que producto de las sanciones no había recursos. Y la semana pasada vimos que presentaron al expresidente, exministro y 2 exministros que están vinculados a la desaparición de 23.000 millones de dólares en este país, dicho por el propio gobierno, ¿verdad? En 2024. Entonces creo que el tema de las sanciones ha sido utilizado como mentor chino para justificar todo. Hoy, 7 de mayo, 6 de mayo. 6 de mayo, han dado 56 licencias para
en las nuevas relaciones comerciales. Ayer anunciaban una licencia para poder sentarte a discutir y renegociar la deuda de PDVSA y la deuda del país. La semana pasada, la licencia para que el Banco Central pueda retornar al sistema financiero internacional y abrir las relaciones con el Fondo Monetario. La presidenta ayer hablaba del acceso a los 4.900 millones de dólares que estaban congelados en el Fondo Monetario, y bueno, creo que el país debe estar atento hacia dónde se van a dirigir esos recursos y deberían ser a fortalecer la economía del país. Por cierto, esas camionetotas a las que tú te refieres, las importa el gobierno, las traen aún en medio de las sanciones y el bloqueo. Y ojalá que fueran nada más las camionetas. Infinidad de productos, de bienes circulan en el territorio nacional en el marco de las sanciones. Vamos a hacer la pausa, queridos amigos, queridas amigas, porque corresponde en este momento escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios de la estación, y al regreso continuamos conversando con Luis Crespo. Él es economista, especialista en moneda e instituciones financieras. Moneda e instituciones financieras, pero además es vicepresidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. No se vayan, que después leeremos también preguntas, comentarios e inquietudes que nos lleguen a través del Instagram @MarioVillegas. Quédense allí. Y soy profesor de macroeconomía. Profesor. Terminen eso por culpa de León Arismendi. Háblanos un poquito acerca de tu formación para nuestras redes. Ok. En la universidad actualmente soy profesor de macroeconomía en la Escuela de Economía de nuestra universidad y de Teoría Económica en la Escuela de Trabajo Social. También estoy estudiando en este momento el doctorado en Economía en la universidad y bueno, producto del deterioro de nuestra carrera académica por el deterioro del salario, la desalarización, me vinculé al gremio por defender la carrera docente, que fue un proyecto de vida que asumimos mucho y que, bueno, lo hemos visto deteriorar. Pero como creemos en la universidad y creemos en seguir aportando en esta universidad, desde el gremio, que es la Asociación de Profesores, nos hemos incorporado activamente en la defensa de las reivindicaciones, la necesidad de recuperar el valor del trabajo, y eso es gracias al salario. El salario es lo que refleja el valor. Así como defendemos las empresas, la salud de la empresa, defendemos el salario para los trabajadores. Ok, como académico te voy a hacer una pregunta, que como académico que eres, no yo no soy académico, tú como académico que eres, ¿cómo es que visiones tan contrapuestas de economistas están presentes en un escenario que debería conducir a los científicos, a los estudiosos de las ciencias sociales, a conclusiones más o menos comunes y a recetas más o menos comunes, similares, afines? Bueno, tiene que ¿Razones políticas serán? Depende, puede ser tu enfoque si eres más vinculado a la preponderancia de la empresa, del factor capital por encima del factor trabajo. Yo soy de los economistas que creen que tú debes cuidar los dos factores, ninguno puede tomar ventaja sobre el otro. Y bueno, cuando estamos dando la discusión del salario hoy en Venezuela, creo que algunos quieren tomar ventaja sobre otros. Yo insisto, yo creo en la salud financiera de las empresas, en que puedan generar beneficios, en que puedan generar utilidad, en que puedan generar empleo, pero también creo que en el salario, que resulta el valor del esfuerzo del trabajador y de su familia y de los derivados del salario, que es las prestaciones sociales, el bono de aguinaldo, incluso la posibilidad de que tú te puedas retirar después de muchos años de aportar a generar riqueza en un país. Por ejemplo, sobre los anuncios del 30, nuestros jubilados han sido víctimas de la discriminación de un bono que crearon y han sido excluidos, algo nunca visto en el sector universitario en las últimas décadas. Ok, tenemos que hacer la pausa. Ahora sí, amigos, vamos a escuchar a Alex Márquez y al regreso continuamos conversando con Luis Crespo y leeremos, por supuesto, los mensajes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas. La marimba histórica. Sí.
Notirrumbos informa, el canciller de la República, Iván Gil Pinto, aseguró que Venezuela está dispuesta a llevar de buena manera las relaciones con Guyana, siempre que estén enmarcadas en el Acuerdo de Ginebra. Notirrumbos informa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este miércoles la reciente firma de acuerdos con Estados Unidos en materia de transporte aéreo, pese a tensiones derivadas de acusaciones judiciales desde ese país contra funcionarios mexicanos, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Las fallas eléctricas mantienen en jaque a la población y empresarios a nivel nacional. Juárez, sin informar sobre esta situación, informó Notirrumbos, los 32 minutos hora rumbos, la emisora de Venezuela. Bastantes años de prestigio en Venezuela, Radio Rumbos, en el primer lugar de nuestro hogar. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en Buena Hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. El doctor Argenis Portillo es un médico geriatra de larga trayectoria, de un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Frente a un deterioro funcional, caídas recurrentes, fragilidad o sospecha de deterioro cognitivo en un adulto mayor, es recomendable la consulta con un médico geriatra. El doctor Portillo, aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista y es profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de La Cibarra, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico, puede ser de suma utilidad para usted o para algún familiar o algún amigo. 0414-309-0806, 0414-309-0806. El Grupo Médico Hermanos Unidos abrirá muy pronto sus puertas en el prestigioso Centro Comercial Propatria en el oeste de Caracas. Somos un grupo de profesionales de diversas especialidades y con gran sensibilidad, inspirados en el espíritu de José María Vargas. Nos motiva la solidaridad con nuestros pacientes, a quienes atenderemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Comercial Propatria, nivel 5. Grupo Médico Hermanos Unidos, confianza y fe. Y continuamos, amigos, conversando sobre economía, conversando sobre salario, con un especialista en ambos temas. Especialista en economía porque es estudioso de la economía, profesor de economía, de macroeconomía, doctorante en macroeconomía, y además sabe mucho también del tema salarial, no solamente por su condición de economista, sino porque además es un líder sindical. A pesar de que la Asociación de Profesores de la UCB no es solamente una entidad sindical, sino también académica, bueno, en estos tiempos difíciles, pues la actividad sindical propiamente de organizaciones como la PUCB y de colegios profesionales de distinta índole, pues ha tenido que colocarse a la vanguardia. Bueno, y así, en esa condición, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela ha estado a la vanguardia de las luchas de los trabajadores venezolanos por un aumento salarial que garantice para los trabajadores venezolanos una calidad de vida tal como lo postula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos muchas preguntas y comentarios, Luis, pero antes de eso quisiera hacerte yo una pregunta. Hay quienes piensan que el solo devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela podría corregir muchos de los males que enfrenta la economía venezolana. ¿Esto es cierto? Sí, mira, es importante la institucionalidad, sobre todo en el área monetaria. Estaba establecido
Constitución, está establecido en la Constitución la autonomía del Banco Central. Sin embargo, se han hecho algunos artificios, y en la definición del banco, algunos artificios legislativos que le restó autonomía y eso lo debilitó. Y en términos de percepciones, puso en riesgo e incertidumbre o en crítica a la política monetaria venezolana. Y eso también se refleja en inflación, en nerviosismo, en términos de los resultados de ese diseño de política. Podemos ver hacia el sur. No sé si recuerdas que el argumento del presidente electo de Brasil, Milei, era eliminar el Banco Central, cómo no. y lo asumió como bandera. La madera. Y bueno, han pasado varios años y bueno, no ha sido así. Milei ha tenido que convivir con el Banco Central y diseñar sus políticas antiinflacionarias con el mismo. De hecho, vimos con preocupación también la agresión que Petro hizo hacia el Banco Central colombiano, que ha tenido una política muy acertada. Y otro elemento es esa confrontación que ha tenido incluso Donald Trump con la Reserva Federal, que en este caso es el Banco Central, porque esa institución es autónoma y el hecho de tener autonomía le da mucha credibilidad a su política. Sí, hay que rescatar la autonomía del Banco Central, hay que rescatar una política monetaria disciplinada que cumpla con el objetivo 318 y 319 de la Constitución. Ahí están establecidos los objetivos del Banco Central, que es proteger la estabilidad de precios, proteger la estabilidad monetaria y rendir cuenta a la nación de las gestiones sobre política monetaria y política cambiaria, que también es parte de su ámbito. Ok, pregunto, para luego leer los mensajes de nuestra audiencia. ¿Cómo se le dobla el brazo al gobierno en esa política yo diría que es una política antiobrera o antilaboral? Sí, mira, nosotros hemos utilizado un término correcto para describir lo que ha venido ocurriendo en el país. Es una política de desalarización que desvaloriza el valor del trabajo que se refleja en el salario y que tiene un historial. En el 2018, con el memorándum 2792, el ministro del Trabajo en ese momento, Piñate, congeló las discusiones de convenciones colectivas y contratos colectivos. Luego, en el 2022, se creó el instructivo ONAPRE, que desconoció las derivaciones o los derechos derivados de las contrataciones colectivas, por ejemplo, las primas de antigüedad, las primas académicas. En nuestro sector, la aplicación del instructivo ONAPRE tuvo una afectación salarial de un 60% menos en el mismo. Y además la congelación del salario. O sea, hay todo un diseño de decisiones, de acciones que han desregularizado las relaciones laborales en el país. Por eso pregunto, ¿cómo se le dobla el brazo a esa política? Bueno, yo creo que la organización de los trabajadores es fundamental, aunque incluso la desalarización y la no discusión de convenciones colectivas atenta contra las organizaciones sindicales. Creo que hay que hacer un esfuerzo de identificación colectiva ante esa ofensiva que hay de desconocer y atropellar derechos constitucionales, porque el salario es un derecho constitucional. Y en este país lo que está ocurriendo es que de manera unilateral se están tomando decisiones sobre las nuevas formas de relacionarnos laboralmente que desconocen los convenios, las leyes y las normas del sector. Entonces creo que la unidad es importante, identificarnos. Nosotros, por ejemplo, estamos activamente participando en una intergremial en la universidad, porque somos los profesores, los empleados y los obreros, pero también son los compañeros de salud. Entonces, esta es una unidad intersectorial y es un fenómeno nacional. También nuestra federación, la Asociación de Profesores, FAPU, con la Federación de Obreros, con la Federación de Trabajadores Universitarios, bueno, nos hemos impulsado, pero estamos también en espacio con los bioanalistas, con los nutricionistas, con los médicos, porque es una política nacional. Entonces creo que
la organización de los trabajadores es importante, la participación y bueno, organizarnos para las exigencias que nos corresponden. Este trimestre del año hemos hecho movilizaciones significativas, fuimos al legislativo, nos hemos movilizado. En el sector universitario el 23 de abril hicimos una paralización y estamos declarados en conflicto. Yo vengo, a las 11 de la mañana estuvimos en el Consejo Universitario ejerciendo un derecho de palabra porque el bono que pagaron el día jueves excluyó al 76% de nuestros agremiados. No fueron pagados, no fue a los jubilados, no les fue pagado el bono de reconocimiento académico. A profesores del mismo departamento no lo recibieron. Matrimonios, que los dos profesores son profesores, tú lo recibiste y yo no. En fin, ¿sí? Además de ser unilateral, discrecional, es totalmente erróneo la forma como se está implementando, porque bueno, el Vicerrectorado Administrativo de la Universidad informa que a ellos no fueron consultados, no les han sido informados cuáles son los criterios para pagar esa bonificación. Entonces, además de arbitraria, es ineficiente la decisión que instrumenta. Ok, vamos ahora sí, queridos amigos, a leer mensajes que tenemos bastante de nuestra audiencia en el marco de esta conversación con Luis Crespo, economista, profesor universitario, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UCB. Laura Mendoza, 740. Hola, buenas tardes, Mario. Saludos al invitado. ¿Sabes que he hablado con 4 amistades que trabajan en empresas privadas? Pues el sueldo es de 130 bolívares y lo compensan con bonos de 3 a 4. ¿Qué tal? Qué tristeza, dice. León del Valle 62. Toda esta situación pareciera dirigida a mantenernos distraídos en sobrevivir mientras lo medular nos sigue tragando sin asco. Irsa Arteaga dice, amigo Mario, saludos y bendiciones. No hubo aumento y se produjo inflación. La razón, los bonos también se pagaban con dinero inorgánico, así de sencillo. Nelson siempre 52. El último informe del Banco Central de Venezuela dice que bajó la inflación 2 puntos, pero el bolsillo del pueblo no lo refleja. José Luis Quintero, buenas tardes. ¿Qué pueden hacer por los pensionados del Seguro Social que cotizaron por muchos años? Debería tener una pensión justa y digna, nada de dádivas ni de limosna, nos lo merecemos. Estoy de acuerdo. León del Valle 62, el aumento sí, pero no. No podemos hablar de un aumento real. Y el rancho ardiendo, servicios precarios, un país como detenido y presto a mover nuestros activos en función de afuera. Susto, dice. Jesús Buriel 55. Sí, pero aumentaron el número de ministerios y de diputados. ¿Qué tal? Irsa Arteaga, Mario, significado del nombre CLAP. Comité de limpios arruinados pidiendo. Ay. Y dice, creación de estos cleptómanos del gobierno y están pidiendo perdón. Jaorta 357. La inflación es el peor y más cruel impuesto que existe, ya que aumenta y se paga a diario. José Luis Quintero 104. Mario, disculpa mi ignorancia, pero pregunto, ¿qué pasa si sigue aumentando el dólar BCB? El salario mínimo desaparecerá pronto y así desaparecerán las prestaciones. ¿Qué hacer ante esta locura? Auxilio, dice. Esta pregunta la vas a responder un poquito más adelante, Luis. Jesús Buriel 55. Sin contar con la cantidad de aviones de particulares. Supongo que se refiere a lo de las camionetas. León del Valle 62. Sacrificio, más sacrificio, más sacrificio. Peor calidad de vida para Pablo Pueblo. La nueva clase rojiverde mantiene sus ganancias garantizando riqueza fresca para los tutores. Qué bello es todo. Nelson siempre 52. No se puede recuperar lo robado. Así se podría mejorar algo. Guardabosques ahí alerta a la comunidad con la aplicación. Bueno, ya es una denuncia que hace Guardabosques ahí contra el servicio este que se llama Cachea. Dice que le abrió un juicio en un tribunal mercantil por una deuda inexistente y tiene pruebas de todo su pago. Bueno, hay que estar pendiente de eso. León de Valle 62. A 2 manos, Mario, hay que escribir el manual de sobrevivencia de un venezolano en decadencia. Propatria 23770. Buenas tardes, licenciado Mario. Saludos al invitado. Mire, yo tuve un accidente laboral. Me volé un dedo en el 2012 y me dijeron que para el 2013 está listo y mire la fecha y nada. O sea, no soy yo solo, somos 4.500 solamente de lo que se llama Gobierno Caracas y me jubilaron y no me lo pagaron.
en el 2014 me lo iban a pagar y cambiaron al jefe de gobierno y quedé en el aire. ¿Qué les parece? Por Dios, bueno, no me queda claro. Supongo que se refiere a una indemnización, pero no me queda claro. Dice Propatria, la misma persona dice, en el 2012 me tocaban 131.500 bolívares fuertes, en el 2014 12 millones, en el 2022 1.800 dólares, bueno, y dice varias cifras. Tengo fe en la justicia divina que en una verdadera democracia me lo pagarán. Bernabé 66372. Saludos Mario, saludos al invitado, pero no se olviden en Grab lavado de dinero aquí en el 23 de enero con las instalaciones de negocio de discoteca clandestina que lo manejan los colectivos. Gregoria Romero, saludos Mario, saludos al invitado. Ana Virginia Herrera 54, en la radio dejó de escucharse y en el internet tampoco se escucha. Bueno, qué raro. Seguramente algún bajón. Dice que se escucha un poquito mejor alguna de las fluctuaciones estas en el servicio eléctrico. Luis, estos comentarios, ¿qué reflexión te inspiran? Sí, bueno, creo que este pueblo ha hecho grandes esfuerzos para adaptarse y sobrevivir a las adversidades que hemos tenido durante las últimas 2 décadas. Recordemos que superamos 4 años de hiperinflación, es uno de los fenómenos más agresivos que puede enfrentar una sociedad, que trasciende al tema de las emociones, ya no es un hecho solo económico. Y bueno, superamos años de escasez, en fin, hay una disposición de este país de trabajar y de construir una sociedad distinta. Ahora el tema es de los que están al frente de algunas instituciones del mismo, que tengan la responsabilidad de construir políticas públicas que vayan en ese sentido. Alguien preguntaba sobre qué hacer con el presupuesto y la inflación. Bueno, nosotros exhortamos y también debemos exigirle al gobierno que tenga disciplina fiscal, que optimice su presupuesto, que sanee las finanzas públicas. Aquí hay labores institucionales por hacer. Por ejemplo, el legislativo que legisle y cumpla sus funciones de control. Aquí la Contraloría, este país también necesita que se reinstitucionalice la Contraloría Nacional y esté al servicio de las finanzas públicas y de los derechos de la población. Si hubiere voluntad política en los empleadores, tanto públicos como privados, pero especialmente el público, que es el que tiene la facultad para fijar el salario mínimo, la economía venezolana daría para que los venezolanos tuviéramos un salario conforme lo pauta la Constitución, que tenga como referencia a la canasta básica. Mira, en eso hemos sido responsables. La economía venezolana no soportaría un salario mínimo igual a 627 dólares, que es la cesta alimentaria según el SENDA. O sea, no es posible, eso dislocaría tanto a las empresas como al sector público. Pero nosotros presentamos algunos números para iniciar el proceso de recuperación del salario en este escenario. Recuerdo que en algún momento ustedes hablaron de 200 Nosotros dólares. Hablamos de 200 dólares vinculados a la finanza, pero hay incluso otro número que presentó el profesor Leonardo Vera, presidente de la Academia de Ciencias Económicas, que decía que con 80 dólares y las finanzas que generarían los tributos por el sector petrolero en este contexto, se podría iniciar esa recuperación. Recordemos que también hay unas estadísticas que al menos 2 personas de un hogar reciben 2 salarios mínimos. Pudiéramos estar hablando de 400 o de 160, más otras bonificaciones, se acercaría. Pero una de las cosas importantes es iniciar la recuperación del concepto del salario y no la bonificación. La bonificación desregulariza las relaciones laborales y además deteriora los beneficios derivados del salario. Yo voy a poner un ejemplo muy coloquial. Cuando un trabajador incumplía con sus responsabilidades en el hogar, con el hijo y con su esposa, y ella ejercía un derecho legal, ¿contra qué iba el tribunal? Contra el salario. Contra las prestaciones. Perdón, las prestaciones acumuladas. Porque era un activo. Correcto. Porque era un activo. Entonces, cuando destruyen las prestaciones, cuando destruyen la caja de ahorro, destruyen los activos del trabajador. Y de la familia. Y de la familia, que son derivados del salario. Y eso hay que tenerlo claro. Cuando nosotros decimos que hay que recuperar el salario, eso significa recuperar el patrimonio del trabajador. Así como aquí se recuperó la posibilidad de que las empresas siguieran operando con la dolarización transaccional
no oficial y se recuperaron las estructuras de costos, los inventarios, los precios, los salarios y las empresas pudieron seguir operando en Venezuela. Bueno, es momento de proteger al otro sector que genera riqueza, que son los trabajadores y su familia. Por eso rescatar el concepto del salario en Venezuela es importante. Y no es lo que está ocurriendo en el país con la bonificación, no es posmodernismo, no es un avance de la posmodernidad, no, es primitivo. La desregulación de las relaciones laborales en Venezuela nos coloca en un escenario de precapitalismo y de esclavitud moderna. Revisa. Ok, Luis, tenemos que irnos, pero una pregunta para una respuesta muy breve. Si tuvieras enfrente a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ¿qué le dirías en relación con esa política contraria al salario? Que está dejando pasar una oportunidad que le permita ser responsable con los trabajadores venezolanos y revertir su política de salarización que tanto afecta. La variable de ajuste no pueden seguir siendo los trabajadores durante tantos años. Que se ajusten el cinturón en optimizar las finanzas públicas y que sean responsables con el país. Agradecido, Luis. Gracias, Mario. Luis Crespo, nuestro invitado el día de hoy, economista, profesor universitario, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UCB. Amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marco Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Del servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806 y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas distintas especialidades estarán muy pronto al servicio de la población caraqueña en el Centro Comercial Propatria en el oeste de Caracas. Tengan todos y todos muy buenas tardes.